El professor jueu Mario Saban és argentí, però manté que a la península Ibèrica, el que abans era Sefarat, se sent com a casa. És copresident de l'Entesa Judeocristiana de Catalunya, juntament amb el capellà del Poble Nou, Francesc Romeu, una entitat que l'any passat va portar a Catalunya l'argentí Abraham Escorca, el rabí argentí que és amic del papa Francesc. El Mario Saban també és president de l'Associació Cultural Tarbut Sefarat. Doctor en filosofia, en antropologia i en psicologia, Saban investiga els orígens jueus del cristianisme i és autor de diversos llibres, per exemple, el judaïsme de Sant Pau i el judaïsme de Jesús. I sosté, entre altres coses, que les ensenyances ètiques de Jesús són plenament jueves. És expert en la càbala i professor a diverses universitats catalanes i de l'estat espanyol. L'editorial Cairós acaba de publicar la seva darrera tesi doctoral, que es diu La càbala, la psicologia del misticisme jueu. Un completíssim estudi sobre l'espiritualitat jueva. Mario Saban, benvingut. Gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cábala o cabalá? En el hebreo la verdad que es cabalá, pero se hizo usual cábala, pero bueno, es indistinto, no cambia para nada. Lo que pasa es que la traducción a diversos idiomas es un gran problema, ¿no? En francés aparece con W alta, en inglés aparece con una H al final, así que yo creo que cada idioma hace la traducción que quiere de un término que es hebreo y que en verdad se dice como se oye, ¿no? Que es cábala, pero los acentos son indistintos. Me pasa con mi apellido, que Saban le ponen acento, no le ponen acento, el tema de los acentos es un problema. Así que aparece cábala a veces con K, a veces con C, a veces con B alta, a veces con W alta, a veces con H. Però és el mateix. Estamos hablando de lo mismo. I de què estem parlant? Estamos hablando de una cosmovisión general de la realidad. Es decir, estamos hablando no de filosofía, pero sí de filosofía, no de religión, pero sí de religión, no de psicología, pero sí de psicología. Estamos hablando de una sabiduría antigua que abarca prácticamente todas las disciplinas. Nosotros estamos acostumbrados en la época moderna a estudiar una disciplina en particular. La cábala es multidisciplinaria, es holística, es una visión general de la realidad y, por supuesto, como viene de la religión judía, tiene una base creyente. Pero muchísima cantidad de gente que estudia la cábala no necesariamente es creyente, es agnóstica o atea. Es más, a veces los creyentes tienen problemas en creer tanto. Per què? Però s'ha de saber la història jueva, les escriptures jueves per interpretar la càbala. Sí, pero la cábala tiene más que conocimiento que de creencia. La cábala es un camino de conocimiento, se acerca mucho a lo que era antiguamente el gnosticismo, por eso también se llama la gnosis judía, ¿no? Entonces, aunque es verdad que una persona puede creer o no creer, por ejemplo, hay un texto en Proverbios, en el propio texto del Antiguo Testamento, como lo llama la tradición cristiana, que dice: el necio lo cree todo, el inteligente comprende. Así que la propia Biblia está condenada a la creencia relacionada con la ignorancia, en el propio texto que te estoy citando de Proverbios. Por lo tanto, toda la tradición judía está muy basada en el conocimiento, en el estudio y en el esfuerzo de comprensión. Fíjate que el sabio Hillel del siglo I a.C. decía: un ignorante no puede ser un buen creyente. Por lo tanto, el tema de la creencia hay que cogerlo con pinzas porque la gente asocia creer a dogmas de fe, axiomas que no se tienen que debatir. Mientras que la tradición judía y sobre todo en la Kabbalah, el debate és l'element fundamental. Vostè fa cursos de càbala, ja ho estàvem dient abans, i vostè en un dels seus cursos diu: aprèn la càbala per transformar la teva vida i ser més feliç. La càbala és una eina potent de transformació i creixement personal. Así es decir, esto es que aquí hay que hacer, antes de un análisis, tratar de saber de qué estamos hablando. Es decir, no es un conocimiento teórico. Cuando hablamos de conocimiento en Cábala, estamos siempre hablando de conocimiento experiencial, de la experiencia, que la persona tiene que cambiar se tiene que cambiar a sí misma. Si no hay un cambio real en el interior de la persona, todo tipo de conocimiento no es válido.
Por lo tanto, hay algo también importante. Es conocimiento, como dijimos al principio, pero hay que tener en cuenta que no es un conocimiento teórico, un conocimiento de acumulación de información, sino es un conocimiento que tiene que hacer que la persona pueda llegar a un autoconocimiento profundo de su yo, de su interioridad, de su alma. Estamos diciendo autoconocimiento profundo porque es un camino de autoconocimiento toda la vida, permanente. De modo que esto no se termina, no es que yo me conozco hoy y me he dejado de conocer. Nosotros decimos en Cábala que el yo tiene una profundidad en el infinito del interior, ¿no? Por lo tanto, hay un infinito interior y un infinito exterior. Por lo tanto, hay un mapa, una estructura simbólica que se trabaja como muy potente, que es el árbol de la vida, donde nosotros a través de esta simbología tenemos un mapa del universo y sobre todo un mapa de la psique. Y estudiamos a la persona a través del simbolismo del árbol de la vida. I exactament una mica l'àrbol de la vida que... Bueno, el árbol de la vida, que lleva un año de un curso para tratar de explicarlo. Un minut. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones básicas. La Cábala entiende que una persona tiene 10 dimensiones. Esas 10 dimensiones están correctamente estructuradas. Es decir, por ejemplo, vamos a analizar las 10 dimensiones, pero una palabra de cada una de las 10, porque realmente es imposible tratar de explicarlo en profundidad. Hay una dimensión que es la dimensión de la materia, la dimensión del cuerpo. A esto lo llamamos Malhut, el reino, con lo cual tiene que ver con la biología, con la economía, con la salud física, con nuestro cuerpo. Y esto también es interesante decir que la espiritualidad en la Kabbalah no rechaza la materia, no rechaza lo corporal, no rechaza todo lo que tiene que ver con la vida diaria. Por eso nosotros dentro de la tradición judía no tenemos monjes, sino que tenemos personas místicas que actúan dentro de la realidad cotidiana. Nosotros muchas veces decimos que ser bueno solo en una montaña es más fácil que ser bueno cuando te sacan el parking en Barcelona, con lo cual es muy difícil en lo cotidiano poder desarrollar la espiritualidad. Por lo tanto, lo que tiene la Cábala es una primera dimensión que es la materia. Tenemos que estar en la materia. ¿Por qué? Porque nos construyeron en la materia, tenemos un cuerpo y lo tenemos que ejercer. Por lo tanto, no hay renuncia ni a la materia ni al cuerpo. Esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión es el lenguaje. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo yo lo expreso? ¿Qué estoy diciendo cuando yo hablo? Si yo me oigo lo que estoy diciendo, si estoy oyendo realmente lo que el otro me está diciendo. El tema del lenguaje se trabajó muchísimo dentro de la Kabbalah, sobre todo porque el idioma hebreo, además de ser un medio de comunicación, tiene una potencia simbólica muy fuerte. La tercera dimensión es el lenguaje emocional. Es como yo, más allá del lenguaje, del concepto, la mirada con el otro, el abrazo con el otro, el beso con el otro, el arte, la música, todo lo que tiene que ver con idiomas o lenguajes no conceptuales. Que para nosotros este lenguaje, el lenguaje emocional, es mucho más potente que el conceptual porque tiene más relación con la realidad, va mucho más directo por la realidad. Luego tenemos la cuarta dimensión, que es la dimensión sexual, pero que además de la dimensión sexual, en esa cuarta dimensión tenemos la dimensión relacional con los demás. Sería la relación yo con el otro. Por lo tanto, cuando yo tengo una relación con el otro, estaría activa lo que se llama la yesod, el campo de las interacciones. Y cómo yo también aprendo de todos los demás y cómo los demás aprenden de mí. Con lo cual es un campo de la relación del yo social. Esa dimensión es muy interesante porque la llamamos la dimensión de las máscaras, dado que nadie sabe quién es uno, todos conocen poco de uno ahí. La quinta dimensión es la dimensión del yo interior. Es decir, no lo que estoy mostrando a los demás, sino qué siento yo, que soy yo, independientemente de lo que los demás están viendo. Eso se llama la tiferet, la belleza, y la virtud de esta dimensión es la paz interior. Me quedan 5, así que vamos bien. Luego tenemos otra dimensión que se llama Geburah, la fortaleza, y quiere decir cómo nosotros nos relacionamos con los límites de la realidad. Cuando decimos que no, cuando ponemos un límite en una relación, un límite a nosotros mismos o un límite a la realidad. Es la dimensión que corresponde al planeta Marte, la dimensión de la severidad. Luego tenemos Gesed, que quiere decir la misericordia, el dar. ¿Estoy dando a los demás lo que los demás necesitan o estoy dando a los demás lo que yo quiero dar? ¿Cómo estoy dando? Hay formas de dar que son egoicas y hay que tratar de mirar si el ego no se está filtrando en el dar.
¿Quiero dar porque realmente me apetece, porque me sale del corazón? ¿O quiero dar para que figure mi nombre en alguna iglesia o en alguna sinagoga? Entonces hay que tener cuidado que el dar también tiene algo egoico. Y quedan 3 dimensiones básicas, que son lo que llamamos ya las dimensiones mentales. La racionalidad, mi pensamiento racional, que muchas veces me miente, la gran mayoría de las veces. El conocimiento intuitivo, que sería la sabiduría. La jochma, que para nosotros no digo que es más importante que la inteligencia, pero que es mucho más trascendente, que debería controlar la inteligencia. Y finalmente la última dimensión, que llamamos la corona o Keter, que es el proceso continuo del crecimiento. A Keter no llegamos nunca. Es decir, a diferencia del nirvana, que en algunas tradiciones se podría decir, bueno, hay un estado de nirvana, nosotros tenemos vedado Keter. Es decir, existe en toda la potencialidad. Todo lo que yo haga bien va en dirección a Keter, pero a Keter no se llega nunca. Por lo tanto, bueno, no hay que verla como una dimensión frustrada, porque nadie entra en Keter, sino que hay que verla como mi yo potencial. Todo lo que yo puedo llegar a ser está en Keter. Con lo cual, desarrollo mi yo, llego a Keter y no llego. Seria un aprenentatge continu, diguéssim. Permanente. I ahí queda abierto, ¿no? Claro. Quan vostè parla de la dimensió del llenguatge, jo, corregeixi'm si m'equivoco, però tinc entès que segons la Càbala, a l'alfabet hebreu, cada lletra correspon a un número i que a partir d'aquí es fan combinacions, sumes, restes i... Què vol dir això? Bueno, se dijo en su momento en las investigaciones de la Cábala que tiene mucha influencia pitagórica. Es verdad que cada letra hebrea se corresponde con un número y es verdad también que hay lo que se llama la gematría, la ciencia de la numerología en la Cábala, y trabajamos la gematría. Lo que pasa que el problema es tratar de explicar cómo se trabaja esto, porque si no la gente cree que es un juego de números y no es así. La gematría tiene un sentido con la raíz de las palabras. En el hebreo sucede algo que yo no sé si sucede en otro idioma, pero en el hebreo sucede algo que realmente el que lo profundiza advierte que aquí hay un tipo de idioma muy, muy particular, muy especial. ¿Por qué? Porque hay una raíz de sentido en un conjunto de palabras, donde en esa raíz de sentido aparecen las palabras que, por una parte, muestran la virtud de esa palabra, de esa raíz, y por otra parte, la transgresión o el desequilibrio. Es decir, el hebreo sería como un idioma objetivo, básico, de lo que se llamaría en la mística coincidencia oppositorum, que podemos tratar de explicar a la gente qué quiere decir esto, que las contradicciones se resuelven. Por lo tanto, por ejemplo, el bien y el mal, como entidades separadas, no existen en el hebreo. El bien y el mal tienen una raíz común dentro de la realidad. Lo femenino y lo masculino no existiría dividido en hebreo. Femenino y masculino estarían unidos. El hebreo es un idioma que tiene en sus raíces verbales y en su estructura gramatical una unión de los opuestos. Por lo tanto, se vuelve muy interesante cuando uno se entra con las contradicciones racionales creyendo que hay oposiciones, ver que dentro del hebreo la oposición desaparece. Y entonces uno trabaja la numerología para poder entender el sentido de la raíz gramatical y entender la desaparición de la oposición. Y de ese modo uno tiene que ir unificando la mente y tiene que ir unificando las partes de uno que están divididas. Es decir, por ejemplo, el pensamiento y el sentimiento de uno, que a veces pueden estar divididos, yo siento una cosa, pienso otra cosa, dentro de uno se tienen que armonizar, se tienen que unir. Cuando uno mira en el idioma hebreo cómo el idioma hebreo está armonizando, se proyecta y entonces automáticamente se armoniza. Por lo tanto, la numerología no es un juego, sino un trabajo de proyección que hace que uno pueda armonizarse interiormente porque ve la armonía dentro del propio idioma. Intenté explicarte algo muy complejo. És molt complexa. Ja tinc entès que la Càbala va néixer, els estudis de la Càbala a Sefarat, i que durant l'edat mitjana, no? Per què en aquell moment? Mira, Sefarad, cuando hablamos de Sefarad, claro, ¿de qué estamos hablando, no? Sefarad integra todo lo que era Portugal, todo lo que es el actual territorio español y todo el sur de Francia. Así que, claro, toda la Provence y Occitania también entrarían en lo que era todo el universo de Sefarad. En verdad, hay 2 o 3 núcleos fuertes de la Cábala que se desarrollan. Uno es el que viene desde el sur de Francia, en Lunel, en Narbona, y que es el que va a terminar creando la escuela de Girona.
¿no? Que es Isaac el Sec, Nachmanis de Girona, gente muy potente. Finalmente Girona para el siglo XII va a ser un centro muy potente de la Cábala. Y luego va a haber una cábala castellana que va a venir desde Ávila, Guadalajara, Segovia, donde van a crear el Zohar. Uno de los grandes libros de la cábala viene de esta región, digamos de Castilla, y dos libros de la cábala, que es el Sefer Abahir y el Yetzirah, aparecen en Gerona. Quiere decir que habría como dos líneas, una que viene del sur de Francia y otra que viene del sur de España, que van como haciendo una convergencia sobre Cataluña, porque finalmente Cataluña va a recibir la influencia de todos los movimientos de cábala. Va a venir el Zohar por el sur, va a venir el Yetzirah y el Bahir por el norte, y sobre todo la más alta cábala que a mi modo de ver se va a desarrollar va a ser el que va a desarrollar Abraham Abulafia, el zaragozano Abraham Abulafia, que van a hacer las técnicas de rotación de letras y de numerología. Desde Zaragoza a Tudela va a enseñar en Barcelona 1 año y medio y va a ser declarado loco y perseguido por el rabino de Barcelona. Los rabinos no les gustaba en general, tenían una visión de la cábala mucho más institucional, probablemente muy diferente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se desarrolla tanto la cábala? Bueno, hay muchos estudios de investigaciones, algunos lo atribuyen a la influencia de los cátaros en el sur de Francia, a esa influencia de la herejía contra la Iglesia Católica que se da, y por lo tanto la cábala tiene mucho de herética y sobre todo tiene un dualismo que se resuelve, como ya dijimos, en esa unidad de las coincidencias de los opuestos. Pero tenemos que pensar que, a mi modo de ver, ¿por qué se desarrolla dentro de Sefarad? Es porque aquí había comunidades judías muy potentes, muy desarrolladas culturalmente, e indudablemente con esa potencia y con ese desarrollo cultural tenían que ir apareciendo intelectuales judíos que fueran profundizando en la mística. Yo creo que estamos hablando de una Sefarad que para algunos autores llegó a tener, algunos lo calculan en el momento de la expulsión, otros hacia el siglo XIII, siglo XIV, más de 1.100 comunidades judías. Pequeños pueblos de Cataluña tenían, no sé, Santo Coloma de Queralt, Valls, Reus, dentro de Cataluña había cientos de calls, o como se denomina en catalán la judería, ¿no? Hay una influencia judía muy, muy fuerte en toda la península ibérica, una presencia muy, muy grande, un porcentaje judío muy grande en la Edad Media, e indudablemente un pequeño porcentaje de intelectuales y místicos van a profundizar sobre los textos y van a dar lugar a lo que dice Moshe Idel, uno de los grandes investigadores de la cábala actuales, a lo que se llama una época de explosión de la mística, que no sabemos con qué otra época poder compararla desde el punto de vista de la mística de oro. Se podría llegar a comparar con lo que fue luego en el siglo XVI Safed, en Galilea, en Israel, con Isaac Luria, Moshe Cordovero y Jaime Vital. Hay dos grandes para mí momentos de la cábala, que es el Zohar en Castilla y la Escuela de Gerona, y el otro gran momento, que és el siglo XVI, en la ciutat de Safed. Vostè parlava de la ciutat de Girona i allà hi havia l'Isaac el Sec. Era un personatge important, va escriure algun llibre important, tinc entès, sobre la cábala. Todos ellos escribieron pequeños manuales, pequeños libros. Isaac el Sec tiene un análisis, una interpretación sobre las 10 sefirot. Primero se dice Isaac el Ciego es el único que veía. Así que imagínate cómo empezamos, ¿no? Para entender la cábala. El Isaac el Ciego es el único que veía, porque la verdad los que vemos no sé si vemos, con lo cual la cábala lo que tiene es esto, ¿no? Mirar la realidad de un modo completamente diferente del modo habitual, y hay que romper el modo habitual de ver para ver la realidad, lo cual, claro, ¿cuál es el modo en que hay que ver la realidad? Entonces, claro, ¿qué realidad estoy viendo? Es muy difícil tratar de entender todas las capas infinitas que hay dentro de la realidad. Isaac el Sec, muy potente. Nachmanis de Girona también, otro muy potente, porque Nachmanides fue muy amigo de Jaume I y además participó en la famosa disputa de Barcelona contra Pau Cristiani, que era un judío converso, para de alguna manera, alegría del rey, que quería irse, como claro, no había cine, no había televisión, me imagino que el rey lo que hacía era poner un judío y un católico para que debatan, ¿no?
Así que, pero básicamente una tradición larga de una potente cábala. El propio rabino de Barcelona, Abraham Benadret, Shlomo Benadret, también es un gran cabalista, a pesar de que es el que va a declarar loco a Abulafia, pero también es un gran cabalista. Lo que pasa es que trabajaba una cábala teosófica. Abraham Abulafia va a trabajar otro tipo de cábala. Vamos a tratar de explicar a la gente qué es, porque si no se van a perder. Abraham Abulafia empieza con las meditaciones personales. Empieza con lo que después se va a desarrollar como cábala extática. Es decir, yo me contacto con Dios, yo solo. No necesito intermediarios. Claro, por eso lo declaró loco el rabino, porque lo que vino después de Abraham Abulafia es ¿para qué necesitamos entonces las instituciones? Porque si yo me contacto solo a partir de la meditación, los rabinos le pusieron un ojo a este tipo de meditaciones. Y hoy, claro, Abraham Abulafia es uno de los grandes cabalistas del mundo, porque todo el mundo quiere contactar con Dios solo, no quiere ninguna institución. Así que tenía una especie de anarquismo religioso muy bonito. Abulafia, que Benadret, por supuesto de Barcelona, que era el rabino institucional, el que de alguna forma casaba, enterraba y hacía las circuncisiones, esto le molestaba. Y también era cabalista Benadret, solamente que tenía una idea de una cábala teosófica, una cábala más cosmogónica, una cábala que entendía el universo a partir de las fuerzas universales, de las energías universales. Mientras Abulafia entendía que las energías eran más neuronales, tenían que ver más con el individuo. Era más psicològico, Abulafia, si se quiere. Han passat molts segles, però ara avui aquí la càbala continua interessant i tinc entès que hi ha molta gent interessada en la càbala. A qui li interessa avui en dia? Mire, en este momento en los cursos privados míos de cábala hay más de 100 alumnos. Esto, claro, es un fenómeno impresionante y estamos hablando solamente de los alumnos que vienen conmigo, no de todos los alumnos de todos los centros de cábala que existen en Barcelona, que estaremos hablando por lo menos de 7, 8 centros de cábala en Barcelona y no sé qué cantidad de alumnos podemos tener entre todos. Pero está habiendo un movimiento muy, muy grande, no solo a nivel de Barcelona, sino a nivel mundial. El rabino Lightman tiene muchísima fuerza en Londres, en París, en Israel ni hablemos. Toda la escuela de Berg tiene muchísima cantidad de discípulos también en Los Ángeles. En definitiva, la pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es muy simple. No solamente está creciendo la cábala, están creciendo todos los movimientos espirituales. ¿Por qué motivo? El análisis es que el paradigma de la materia se ha terminado. ¿Qué quiere decir se ha terminado? La materia ya no nos da la felicidad que pensábamos que nos daba. El siglo XIX y sobre todo el XX apostó de manera muy fuerte a todo el desarrollo de la materia. Muy bien, tenemos autos, tenemos aviones, tenemos muchas cosas, pero no sabemos para qué. Con lo cual, por supuesto, tenemos el tren AVE y llegamos a Madrid en 2 horas, pero no sabemos para qué. Es decir, el problema que tenemos es que toda la tecnología es unos medios, unos instrumentos que nos han beneficiado muchísimo, porque es indudable que la tecnología nos ha permitido una gran cantidad de avances, pero el ser humano, ante toda esta tecnología, se pregunta cuál es el sentido de toda esta tecnología. Y yo creo, indudablemente, y visto cómo estamos, que hemos entrado en una crisis de vacío existencial. Por 2 motivos. No solamente el aumento de la materia, sino también el aumento de la cantidad de años que vivimos. Por lo tanto, los médicos nos están haciendo vivir más, pero tampoco la gente sabe para qué. Por lo tanto, estamos ante un problema más grave. Yo creo que los bancos alargan las hipotecas, me imagino, ¿no? Por ese motivo nos estarán alargando la vida para seguir pagando. Pero la verdad es que desde el punto de vista del sentido existencial, estamos ante un problema. Es más, la cábala propone tratar de construir un sentido para la eternidad, porque con el tiempo la tecnología hará que vivamos muchos más años de los que nos imaginamos. En el texto de Isaías dice, cuando llegue la era mesiánica, un bebé morirá a los 100 años. Quiere decir que ¿qué nos espera? Nos espera, gracias a Dios, muchos años de vida, pero no sé si con qué nivel de angustia, porque no tendremos idea para qué vamos a tener tantos años. Con lo cual, la gente que entra en el mundo espiritual empieza ya a comprender de que le tiene que dar calidad a la vida. ¿Y qué quiere decir calidad a la vida? Calidad a la vida es entender que todos estos instrumentos tan potentes que tenemos nos tienen que servir, están a nuestro servicio y no al servicio de ellos. No puede ser que hoy cada vez baje más el nivel de comunicación y la gente esté debatiendo los instrumentos, ¿no? Que iPhone 6, que iPhone 5, que iPhone 7.
Podemos tener el iPhone 80, pero el problema es que no sabemos para qué. Por lo tanto, los instrumentos que tenemos son muy potentes, pero el individuo que los va a utilizar, si no sabe para qué los tiene, estamos ante un problema grave. Senyor Mario Savant, moltes gràcies per explicar-nos la càbala. Aquí ensenyo el llibre que acaben de publicar, l'editorial Cairós, per saber una miqueta més sobre aquesta mística jueva, a veure si ens ajuda a entendre una mica el camí que hem de seguir. Moltes gràcies.